Bueno, la semana pasada hablamos un poquito de los epitelios, algo de la morfología, algo de las moléculas de la lámina basal, membrana basal, etcétera. Bueno, hoy vamos a seguir hablando más componentes de los epitelios, porque es que no solamente esto de hablar de que no, que epitelio cilíndrico, que si cúbico, que si plano, realmente esta es la parte práctica, pero entender los epitelios pues requiere algo más de teoría. Esa es la teoría que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Porque vamos a ver características que son las que le dan a los epitelios sus distintas funciones. Porque dijimos la semana pasada también que los epitelios son muy diversos y esa diversidad le da respectiva función. Entonces, hoy vamos a comenzar con un tema muy importante que son las uniones intercelulares. Bien, dijimos que los epitelios son estructuras, o mejor dicho, son células que forman estructuras que revisten como si fueran una especie de sábana. Ese revestimiento lo logran porque estas células se pueden unir unas con otras firmemente. Y esa unión hace que estas células no se puedan separar una de la otra. Esa es la característica que le provee a las células epiteliales su función de revestimiento o de recubrimiento para prácticamente cualquier superficie del cuerpo, tanto externa como interna. Entonces, en los epitelios en particular, esas uniones intercelulares son bien prominentes. Vamos a ver que en otras células, a lo largo de las clases, que también hay uniones intercelulares, pero en epitelio esa característica de cohesividad, de que la célula está firmemente adherida una con otra, esa es una característica fundamental de las células epiteliales. Gracias a esa adherencia fuerte, tú puedes agarrar tu epitelio, tu piel en este caso, estirarla con bastante fuerza, bastante torsión, bastante fricción y tu piel es muy resistente. Por supuesto, la resistencia no es infinita, pero sí resiste bastante estrés mecánico la piel en general y los otros epitelios. Bien, dijimos la clase pasada que los epitelios tienen algo que se llama la polaridad, o sea, una superficie apical, otra basal o lateral, o que en conjunto es la basolateral. Entonces, en esas superficies o en esos dominios, nosotros vamos a encontrar distintos tipos de uniones intercelulares que van a tener su respectiva función. Vamos a estudiar en este punto de la clase las tight junctions, las adherent junctions, los gap junctions y al final algo de los desmosomas y hemidesmosomas. Gracias a estas uniones, tus células epiteliales se mantienen firmemente unidas, prácticamente formando una especie de sello. Entonces, esencialmente, esta pudiera ser la anatomía de una célula epitelial. Es el dominio apical con su estructura apical de superficie. Eso lo vamos a discutir más adelante. Ves que tiene la tight junctions, la adherent junctions, ves los desmosomas que al final del día conectan con la parte del citoesqueleto, sobre todo los filamentos intermedios, que en este caso es la queratina, ya eso usted lo sabe bien. Y también tenemos a los hemidesmosomas que conectan esa célula epitelial con su respectiva membrana basal. Todos esos elementos vamos a estudiarlos uno por uno durante esta clase. Y el primero de que vamos a hablar son los tight junctions. ¿Okay? Esa es la unión que se encuentra más hacia el ápice de la célula o más hacia la zona apical. Supuestamente, si se la quieren imaginar, es como si fuera una banda que rodea completamente a la célula y prácticamente se encarga de formar un sello entre estas dos células, o sea, prácticamente la sella, de manera que no se separen. Los tight junctions esencialmente están constituidos por estas dos proteínas, las claudinas y las ocludinas. ¿Okay? Entonces, ese sello, a pesar de ser un sello bien fuerte, aún así asegura que puedan pasar moléculas entre esas células epiteliales, ya sea de modo transcelular, o sea, a través de la misma célula, o paracelular entre las células. Pero recuerda que las células epiteliales son sitios de constante intercambio de moléculas. ¿Okay? Ya eso lo hemos visto en las clases anteriores. Bien, ¿qué otra cosa hacen los tight junctions? Los tight junctions se encargan de mantener los dominios de la célula.
En este sentido, el tight junction, la verdad es que yo lo pongo tight junction porque nunca he sabido cómo se dice ciencia exacta en español. Así que si usted lo busca, siempre lo va a encontrar como tight junction. Gracias a esta unión intercelular, la célula se compartimentaliza. O sea, las moléculas del ápice se mantienen en el ápice y las moléculas del dominio vasolateral se mantienen en el dominio vasolateral. ¿Por qué? Porque si las moléculas se mezclaran, entonces el tema de los dominios se altera. Y entonces cuando los dominios se alteran, la función de la célula también se va a alterar. Entonces, gracias al tight junction, lo que va arriba se mantiene arriba y lo que va hacia vasolateral se mantiene en vasolateral. Entonces, gracias a esta compartamentalización de la célula epitelial, hay funciones que corresponden al extremo apical y funciones que corresponden al extremo basal con sus respectivas proteínas, macromoléculas, etc. Si no fuera por el tight junction, probablemente todo esto se desordenara y entonces la célula pierde su función. Más adelante vamos a ver que hay ciertos elementos que lesionan a la célula que le pegan a las uniones intercelulares. Bien, mira, que más adelante, aquí mismito. Bien. Aquí viene otro conocimiento para ustedes que me interesa que aprendan. Esta tinción amarilla que está acá es una tinción de plata. Se llama Wartin-Starry. Y esta tinción no es para teñir las cosas de amarillo. Esta tinción es para teñir estos palitos negros un poco gorditos. ¿Okay? Estos palitos negros un poco gorditos son Helicobacter. Esta tinción nosotros Profe, Perdón, dime. ¿cómo dijo que se llamaba la tinción? Wartin-Starry, déjame copiar en el chat del grupo. Wartin con mayúscula, Wartin-Starry. Estos palitos tan curiosos, tan gorditos, son helicobacters ellos. Por lo general, tú lo encuentras en la luz glandular del epitelio de la mucosa del estómago. Y un montón. Este tipo está infestado de helicobacter. Nosotros allá en el complejo, a todas las biopsias gástricas se le hacen su Wartin-Starry para determinar si el paciente tiene o no presencia de helicobacter, porque tener un helicobacter positivo demanda que exista tratamiento. Ok. ¿Qué pasa hasta este punto? Y eso lo traigo con mi esposa en la mañana. Hubo un tiempo que la gastritis se puso muy de moda. De hecho, está muy de moda. A la gente le gusta decir, por alguna razón que yo no entiendo, yo sufro de gastritis. Tengo gastritis. Cada vez que le da un dolorcito en la región esta, que será la región epigastrio, por eso se llama epigastralgia. Tengo gastritis. Yo sufro de gastritis. Realmente se llama dispepsia. Es que son las 12 del día y yo no he desayunado. Es que yo tengo gastritis. Es que ayer no cené y hoy amanezco con hambre. Es que tengo gastritis. Todo es gastritis, gastritis, gastritis. Eso está mal dicho, ¿ok? La gastritis es una enfermedad con un diagnóstico endoscópico e histopatológico, en el cual hay que demostrar un aumento en el infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario de la lámina propia, determinar si hay actividad, o sea, si hay inflamación aguda, o sea, si hay neutrófilos, y también hay que determinar la presencia de estos individuos, si hay o no helicobacter. Cualquier otra cosa que a ti te da, ese dolorcito, esa molestia, eso se llama dispepsia o epigastralgia. Entonces, esa dispepsia, hay un diagnóstico diferencial amplio de esa dispepsia. Por ejemplo, tienes tu fatiga ahí que te molesta un poco el estómago, comes y se te quitó. Brother, eso no es una gastritis. Tenías hambre y punto. Pero, tú sabes, ¿no? Por alguna razón a la gente le gusta estar enferma. Una razón que yo no entiendo. La misma cosa de la rinitis. Es que yo sufro de sinusitis. Y le gusta decir eso. Yo no sé por qué a la gente le gusta esa tontería. Pero bueno, ustedes me dirán si yo estoy de acuerdo, si están de acuerdo conmigo o no. El punto es que la gastritis requiere sus criterios histopatológicos para ser diagnosticada. ¿Por qué? Porque si tú dejas que este pylori siga ahí y no lo corriges, con el tiempo, él va a hacer estragos, ¿ok? Con el tiempo, ese pylori va a evocar mucha inflamación en esa mucosa gástrica. De hecho, esa inflamación es la que provoca el dolor, porque con esa inflamación hay
exceso de producción de ácido, hay exceso de inflamación y con eso vienen las famosas úlceras pépticas. Pépticas porque se asocian a exceso de producción de ácido. Con esas úlceras vienen periodos de inflamación, reparación eternos, pruebas de que no has corregido la causa, que es los dichosos Helicobacter. Con el tiempo el epitelio se transforma en un epitelio resistente al ácido. Esa es la famosa metaplasia intestinal. Entonces, con el tiempo la mucosa se pone atrófica y eso es una lesión precursora de cáncer de estómago. Con el tiempo esa mucosa que está golpeada, que se regenera, comienza a proliferar mucho en base a ese estímulo inflamatorio constante y entonces está bien descrito que los Helicobacter, los pylori, son un factor de riesgo, si no se tratan, para el desarrollo con el tiempo de adenocarcinoma gástrico. Ahora, no vayan a decir que yo dije que el que tiene Helicobacter le va a dar cáncer. No, la palabra clave aquí es factor de riesgo, ¿ok? Factor de riesgo para el desarrollo de adenocarcinoma gástrico. Y sobre todo si no te lo tratas. Si te lo tratas, fantástico. Antibiótico, inhibidor de bomba y ya. Se va el Helicobacter así como vino. Bien, yo nunca he tenido estos insectos aquí, estos bichos, pero eso es ser muy sintomático. Los helicobacter deben ser muy molestos y la verdad es que para que alguien viva con esto tiene que ser una persona muy estoica. Estoico es alguien que aguanta mucho dolor, muchos síntomas sin ir al médico, alguien que es muy resistente a esa sintomatología. Bueno, eso fue con respecto a la imagen de la derecha. Bien, dijimos que entonces los tight junction mantienen bien adherido célula epitelial con célula epitelial, pero hay ciertas bacterias que tienen toxinas que atacan esas tight junctions. Un ejemplo de estas son estas Clostridium, las perfringes, que, bueno, ya eso ya no existe tanto porque ya no existen, ya no, bueno, no es que no exista, pero ya no es tan común esa intoxicación alimentaria. ¿Por qué? Porque todas las comidas que nosotros comemos son cocinadas. Digo, sí habrá ejemplos aislados, pero uno trata de ser bien, ¿cómo te digo yo? Estricto con la higiene de la comida. Por ejemplo, tú no vas al baño, hacer lo que tengas que hacer y regresas a comer sin haberte lavado las manos, ¿verdad? O sea, eso es casi como que automático que tú sabes que tienes que lavarte las manos después de ir al baño si vas a manipular alimentos. Y eso que los manipulas con cubiertos. Ahora, si fuera con la mano, pues todavía más dramática la cosa. Por eso es que este tipo de intoxicaciones alimentarias asociadas a bacterias y microorganismos, pues hoy en día es bastante rara porque nuestra cultura, pues, es desde ese punto de vista relativamente bien higiénica. Bueno, en su momento, cuando estas cosas no estaban tan instauradas, sí había intoxicación, o mejor dicho, contaminación de los alimentos con secundaria intoxicación por bacterias, como esta que está acá. Ese Clostridium perfringens, que es primo hermano del Clostridium tetani, que usted conoce en su clase de microbiología, le pega a la claudina. ¿Okay? Recuerda que la claudina es como si fuera un eslabón del tight junctions, y eso es como si se rompe la cadena. Por lo tanto, eso altera el sello del tight junctions y entonces eso va a hacer que las dos células se abran y se pierde fluido. ¿Okay? El sello que evitaba que el fluido se perdiera, se abre y se pierde el fluido. Y entonces, ese fluido que se pierde, pues, ¿cómo cree que se va a manifestar? Pues en forma de diarrea. El paciente por eso con una intoxicación alimentaria, si es por este bichito, se puede dar diarrea, ¿ok? Secundario a una alteración del tight junctions. Entonces, este que está acá, que fue el que hablé al principio, que es el Helicobacter pylori. Bueno, habiendo dicho eso, hay varios tipos de Helicobacter. ¿Okay? El más común y el que más estudiamos es el Helicobacter pylori, pero hay otros Helicobacter Helsenmani. Ahorita no me acuerdo. ¿Okay? El punto es que el Helicobacter pylori tiene varios mecanismos fisiopatológicos, pero uno de estos es unirse a los tight junctions de la mucosa del estómago para entonces hacer su casita ahí. Porque tú te pones a pensar, sí, el estómago es un lugar súper hostil, súper ácido, pero bueno, el Helicobacter logra hacer su casita ahí, se establece ahí y entonces ahí causa inflamación, causa ulceración y causa todo lo que te dije. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se une a las tight junctions de esa mucosa gástrica. Sigamos.
Bien, el otro tipo de unión intercelular son los adherens junctions. Adherens junctions. Tampoco sé cómo está en español. Está un poquito debajo de los tight junctions. Su función es parecida. Es agarrar las dos células y ¡puf! Anclarlas firmemente. Esos adherent junctions funcionan gracias a una familia de proteínas o de glucoproteínas que se llaman las caderinas. Las caderinas son un ensamblaje fuerte entre, o son glucoproteínas que permiten un ensamblaje fuerte entre célula epitelial y célula epitelial. Esto es como una cadena, ¿ok? Porque las caderinas, que están aquí en rojito, a su vez se unen a las cateninas y estas a su vez se unen a filamentos de actina, como si fueran eslabones, 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 que eso lo que garantiza es la unión firmemente célula epitelial con célula epitelial. ¿Ves que se unen a los filamentos de actina? Al final el adherent junction se une a parte del citoesqueleto de la célula. Y eso también conforma parte de lo que nosotros hayamos conocido en la clase anterior del citoesqueleto como la terminal web o la red terminal. Entonces, el adherent junction hace más o menos como lo que hace estas coronas con este sello de las latas. Las mantiene firmemente adheridas unas a otras, las rodea completamente de manera que no se separen, ¿ok? Como si fuera un sello célula a célula. Eso es lo que hace que, por ejemplo, tu piel no se rompa frente al estrés mecánico. Bien, esto es una cosa interesante también, un término que usted conocerá eventualmente porque es bastante famoso, que son las células en anillo de sello, que son estas que tú estás viendo aquí abajito. Son células que tienen un citoplasma con abundante moco o mucina, tanto así que ese citoplasma abundante en moco agarra el núcleo y lo desplaza hacia la periferia. Entonces, esa célula, el que la descubrió, le acuñó el término de célula en anillo de sello, como la que tienes aquí, este anillo, ¿okay? Esos anillos que usaban antes en la Game of Thrones. Se agarraban y ponían la carta y ponían el anillo así como con una especie de cera de vela, una resina. Bueno, por eso se llama anillo de sello. Se parece más o menos a estas células que tienen el núcleo desplazado hacia la periferia y que están llenas de moco en su citoplasma. ¿Okay? Signet ring. Bien. Esas células en anillo de sello pertenecen a una entidad que se llama carcinoma con células en anillo de sello. ¿Okay? Eso es un cáncer bien agresivo que ocurre en el tracto gastrointestinal. Virtualmente puede haber en varias partes, ¿okay? Pero ocurre por lo general en el estómago. Es un cáncer bien malo que tú conocerás más adelante porque le acuñan también la manifestación clínica de la linitis plástica. Pero bueno, eso es muy avanzado, eso tú lo verás después. Bien, ¿qué ocurre? Estas células en anillo de sello tenían que estar unidas unas con otras, ¿ok? Pero ¿qué ocurre aquí? La caderina está mutada en esas células. El gen que codifica caderina está mutado en esas células. Por lo tanto, la caderina va a ser una caderina anormal. Y como la caderina es anormal, las células ¡puf! Se separan unas de otras. Por eso es que también este carcinoma se llama carcinoma pobremente cohesivo. Las células que deberán estar unidas, al tener una caderina inestable, una caderina pues no tan fuerte, se separan y entonces son células que están pobremente cohesivas. ¿Ok? Entonces, estas células al separarse, sus funciones se alteran y lo que hacen ellas es comenzar a llenarse de moco en su citoplasma. Por eso es que las células van aumentando de tamaño, ¿ok? Y se ven así con esa apariencia en célula en anillo de sello. Nosotros en el laboratorio tenemos métodos de inmunistoquímica para detectar esta E-caderina, diciendo que esta E-caderina es parte de las uniones intercelulares de los epitelios, entonces yo debo encontrar que los epitelios son positivos a E-caderina.
Entonces, cuando yo tengo esta sospecha y yo quiero llamarle a esto categóricamente un carcinoma con células en anillo de sello, bueno, una forma de comprobarlo es realizando la tinción de E-caderina. Entonces tú se la haces, que es la B que tienes aquí, y tú ves cómo las células en anillo de sello, que son esta que está aquí, 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 son de negativas a pobremente una tinción positiva focal, porque de hecho la caderina en estas células se perdió, ¿ok? Mientras que en el epitelio de superficie sí está conservada bien fuerte la caderina, una tinción de membrana bastante bonita y fácil de interpretar. Mientras que abajo, en el componente neoplásico, en el componente maligno, aquí la tinción se perdió. Esa es una forma de mostrar que esas células han perdido la caderina y que por lo tanto te explica el mecanismo fisiopatológico de ese tipo de cáncer. El gen que se muestra ahí se llama CDH1. Okay, búsquenlo si quieren curiosidad. La mutación del gen CDH1. Ya me acordé cómo era. Muy malo este cáncer. ¿Por qué? Porque estas células proliferan a millón y se meten a otras capas. ¿Okay? Se meten a las capas más profundas y entonces pues hace metástasis rápidamente. Eso es de un tipo de tumor muy agresivo. Bien. El otro tipo de unión intercelular es el desmosoma. También se llama mácula adherens y mácula viene la palabra mancha, ¿ok? Porque pues la verdad es que eso sí yo no lo puedo ver, no se lo puedo explicar, pero en vez de es un collar, un cinturón que rodea la célula, el que lo acuñó dice que se parece eso a una mancha, ¿ok? Es una especie de disco que sirve para entonces adherir las células firmemente una con la otra. O sea, es otro tipo de unión que permite adherencia fuerte célula con célula. Entonces, en esos desmosomas, nosotros vamos a encontrar otras proteínas que también van a ser familia de las caderinas que conocimos en la sección anterior. Entonces, aquí vamos a conocer a las desmogleínas, que es que te lo traté de poner verde caña con verde caña, y a las desmocolinas, que te las puse con color amarillito. Entonces, estas proteínas, ¿ok? Se van a unir contra, o mejor dicho, con estas en azul, que son las placoglobinas, que a su vez se unen con estas en rojo, que son las desmoplaquinas. O sea, todo eso es como si fuera una especie de clump, cadena, 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 y al final del día, eso se une aquí, donde tú ves aquí, intermediate filaments, se une a los filamentos intermedios de queratina. Aquí viene el fenómeno este que me dijeron alguna vez de los tonofilamentos, ¿ok? Aquí es que se forma el tonofilamento entre desmogleína, desmocolina, la placoglobina, la desmoplaquina y el filamento intermedio. Usted sabe que es como es epitelio, lógicamente el filamento intermedio aquí es la queratina. Entonces, esa unión de desmosoma con el filamento de queratina es una unión súper fuerte, ¿ok? Eso es bien, bien, bien fuerte. Eso es gracias a ese tonofilamento. O sea, eso es un sello extra que permite unión fuerte entre célula epitelial y célula epitelial. Vamos, lo tienes aquí. Suponte que lo azul es la membrana plasmática de cada célula, esquemáticamente, ¿okay? Y ves aquí cómo se unen todas estas familias de las queratinas, las caderinas, de las caderinas, las desmogleínas y compañía, ves cómo se unen aquí a los gusanitos estos anaranjaditos, que serían las queratinas. Entonces, esa unión fuerte, ¿ok? Eso es lo que ayuda a crear estos tonofilamentos, que como dice aquí en negrito subrayado, son muy fuertes, se caracterizan por eso. Si no fuera por esos tonofilamentos y compañía, entonces tu epitelio, boom, te lo jala y crack, se rompe y ya no forma o ya no puede formar ese revestimiento y entonces eso ya será patológico, que eso puede pasar, de hecho, eso puede pasar. Un poquito más que está bueno. Bien, ¿qué tenemos nosotros aquí a la derecha? Histología primero. Tenemos un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tiene queratina. Este epitelio corresponde a la cavidad oral, ¿ok? Mucosa oral. Entonces, ¿qué ocurre?
Tú ves aquí cómo está roto parte del epitelio con respecto a los estratos que están cercanos a la lámina basal. O sea, literalmente está separado. Entonces, esa separación ocurre porque las uniones intercelulares están fallando. Y en ese paciente, el epitelio ¡crack! Se rompe, literalmente. Estas enfermedades donde los epitelios la palabra es acantolisis la palabra, ¿ok? Hay lisis de las uniones intercelulares. Estas enfermedades clínicamente son conocidas como las enfermedades ampollares o enfermedades bulosas. Y este que ves aquí se llama el pénfigo vulgar. ¿Qué ocurre en ese pénfigo vulgar? Los desmosomas están fallando. ¿Por qué? Porque hay un ataque autoinmune contra los desmosomas. Hay anticuerpos que también le pegan a esas desmogleínas y entonces la célula ya no puede estar adherida una con otra y ¡puf! Se separa. Y ves que se forma este espacio que con el tiempo va a formar una ampolla como tal en ese epitelio de la mucosa oral. O sea, se forman unas ampollas en ese paciente, unas ampollas grandes, dolorosas, que tienen periodos de ataque, periodo de remisión, periodo de, ¿cómo se llama? Cuando hay, la enfermedad regresa, o sea, se apaga, prende. No, no es recidiva, o sí puede ser recidiva. Recaída, sí. Hay un término para eso, vamos a llamar remisión, me quedo con la remisión. Bueno, remisión, recaída. Entonces, ocurre por un ataque autoinmune contra esas desmogleínas y los desmosomas, enfermedades ampollares. ¿Ves cómo se forma? Eso se llaman, bueno, no voy a entrar más en la patología. Pero bueno, para que tú hagas el espacio ¿ves? Esto no es mentira, esto es real. Y ves cómo las células, los característicos individuales, ves cómo están así separados, están discohesivos, ¿ok? Eso es lo contrario que debería ser un epitelio escamoso en sus condiciones normales. El epitelio escamoso debe estar cohesivo y aquí está discohesivo, o sea, literalmente está rompiendo. Y eso está ocurriendo secundario a ese ataque autoinmune contra los desmosomas y compañía. Se llama pénfigo vulgar. Bien. Otro más. El otro tipo de unión intercelular es el gap junction. A diferencia del anterior, el gap junction no es para proveer fuerza o adherencia fuerte entre célula y célula. El gap junction es más que todo para permitir comunicación y transporte de sustancias entre célula y célula. Estos gap junctions funcionan como proteínas transmembranas, donde nos vamos a encontrar unos complejos que forman los conexones a punto de o con su unidad de conexinas. Y esos conexones van a tener en el centro de ellos un poro o un canal que se llama el poro central hidrofílico. Entonces, a través de ese poro, el gap junction va a permitir el paso de sustancias, iones, etcétera, de una forma bien coordinada. Los gap junctions sí existen en los epitelios porque los epitelios tienen que transportar muchas sustancias, pero van a ser especialmente prominentes en, por ejemplo, el músculo del corazón. Eventualmente veremos que las fibras musculares cardíacas, su contracción, yo creo que eso lo he dicho, es rítmica, constante y bien coordinada. Para que eso ocurra, tiene que haber constantemente paso de iones entre fibra y fibra. Y ese paso de iones tiene que ser constante y bien coordinado. Gracias a esa coordinación, el corazón late constante y rítmicamente. La única forma que el corazón pare de latir es que el paciente o que el individuo fallezca. Entonces, el corazón es una estructura, mejor dicho, la fibra muscular cardíaca es una célula rica en estas estructuras, rica en gap junctions. ¿Okay? Entonces, esto es lo que ocurre con el gap junction. Ves aquí los conexones, ¿okay? Que están constituidos las conexinas, y ves que tienen el poro central hidrofílico que puede abrirse o puede cerrarse dependiendo para permitir el paso de iones, agua u otras sustancias dependiendo de la circunstancia que así la célula lo requiera. Entonces, este es una unión intercelular, pero que esta vez permite el paso de sustancias entre un lado y el otro. Los otros tipos de unión intercelular son los que conectan los epitelios a su membrana basal. ¿Okay? Estos son los hemidesmosomas. Hacen que
este epitelio se una firmemente a su lámina basal y a su vez que se mantengan patentes las integrinas. En ese punto tenemos que encontrar a las aleaciones focales, que estas son filamentos de actina, tienen varias funciones, ¿ok? Permiten reorganizar y reparar el epitelio. Y ya vamos a hablar un poquito de esas aleaciones focales, vamos a discutir también cuando veamos la clase de el tejido conectivo. Bien, entonces este esquemita aquí te resume todo lo que yo he hablado hasta este punto de la clase. Ves aquí esquemáticamente dos células epiteliales, ¿ok? Ves las estructuras apicales, en este caso pueden ser ocilios o microbiosidades o heterocilios. Ah, es que eso no lo hemos visto, eso lo vamos a ver más adelante. Ves los tight junctions, aquí están las ocludinas y las claudinas. Ve aquí los adherent junctions, ve aquí sus caderinas y compañía. Acá los desmosomas, con toda la familia esta de que al final une con los tonofilamentos. Los gap junctions, que ves que son una especie de canales. Y los hemidesmosomas, que van a anclar firmemente esa célula epitelial a su respectiva membrana basal. O sea, gracias a todas estas uniones, la célula epitelial está firmemente adherida una a otra y también permite el intercambio de sustancias célula a célula y célula con respectivo tejido conectivo. Porque acuérdate que la célula no está divorciada de su medio. La célula tiene que comunicarse con su medio y con las otras células. Entonces, ahora sí vamos a hablar de las estructuras apicales o especializadas del ápice de la célula epitelial. Aquí vamos a hablar de la parte epitelial. Bien, vamos a tomarnos hasta aquí unos 2 minutos y seguir. Bien, vamos a hablar entonces hasta este punto nosotros de las uniones intercelulares. Y la primera que vamos a ver nosotros son las microvellosidades. Bien, arribita de ciertas células hay una especie de pelitos bien especiales, sobre todo en los epitelios especializados en la absorción. ¿Cuáles son esos epitelios? Esencialmente los epitelios tanto del intestino delgado como del colon. Entonces, esas vellosidades, ¿ok? Que parece, imagínense como si fueran la escoba, la cerda de la escoba, permiten que estas células epiteliales tengan mayor superficie de contacto. Un componente importante de esas microvellosidades son las azúcares, ¿ok? Son los
polisacáridos. Por lo tanto, esas microvellosidades también son Paz positivos y se pueden ver a través del microscopio como un borde en cepillo. ¿Ok? Ahorita vamos a tratar de enseñarles ese fenómeno a ustedes. Esquemáticamente se verían así. ¿Ok? Es como, o sea, obviamente no son tan prominentes, pero imagínate que toda la mucosa de tu intestino delgado, toda está cubierta por un montón de pelitos. ¿Ok? Un montón, son realmente un montón. Todos esos pelitos, todas esas microvellosidades van a entrar en contacto con todo lo que tú te has comido, de manera que puedan absorber la mayor cantidad de nutrientes. Como te decía la semana pasada, es el equivalente que tú quieras barrer tu casa con esta escoba, pero sin la cabeza. O sea, ¿qué vas a barrer? Absolutamente nada. Entonces, gracias a estas cerdas, que en este caso son estas microvellosidades, la escoba tiene buco, superficie de contacto y puede jalar el polvo y la basura. Lo mismo aplica. Cuando están íntegras las cerdas, es mejor la calidad del barrido, mientras que tuviera eso todo ahí, todo viejo, todo en desorden. ¿Va a salir? Dale, pues. Entonces, este es el fenómeno que se ve, ¿no? Esto que está aquí es parte de las vellosidades, que no es lo mismo, de la mucosa intestinal. Aparte que eso es epitelio cilíndrico simple y por un tema de tensión se ven las células caliciformes como negritas. ¿Ok? Así, ¿verdad? Pues. No al súper. Mañana. Este. ¿Mm? Bien. ¿Qué epitelio es este que está acá? Epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y ves la rayita que está aquí. Ves que tiene como unos pelitos. ¿Ok? Estas son las famosas microvellosidades. Aquí están. Tú lo sigues, todo el epitelio, toda la mucosa está recubierta de esos pelitos. Eso es lo que también en su momento le acuñaron el término de borde en cepillo. Ves que también se aplica lo que dije la semana pasada, ¿no? En el epitelio no hay vasos. Los vasitos están limitados a la lámina propia, que es lo que le da sostén mecánico, y también esto aporte de los distintos tipos sanguíneos a el epitelio. Bien, aquí está el fenómeno que te dije antes. Esto que está aquí a la derecha es exactamente lo mismo que está acá, pero esto está con una tinción de paz. Ves que la tinción de paz te resalta los componentes que son ricos en azúcares, que serán las caliciformes, que aquí se ven como estas bolitas rojitas, y ves cómo se ve también rojito el borde en cepillo. ¿Okay? Entonces, si tú quieres ver esta estructura, el paz te debe servir. Bien, cada célula epitelial tiene cientos de miles de microvellosidades. Obviamente, no todas, ¿no? Las células que tienen microvellosidades, en este caso hablando del epitelio intestinal. Esas microvellosidades permiten que la célula tenga más superficie de contacto, ¿ok? Entonces, como te dije, son Paz positivos porque tienen un glicocálex bien prominente con bastante azúcar. Entonces, eventualmente cada microvellosidad va a tener un respectivo paquete de filamento de actina, que este se une a la membrana plasmática. Entonces, ese filamento de actina le permite dinamismo a la microvellosidad, permite moverse, ¿ok? Moverse y adaptarse para poder captar mejor los contenidos intestinales, de manera que pueda entonces tener contacto con iones, con mayor contacto con temas de receptores, etcétera. Entonces, ese filamento de actina eventualmente se ancla y forma parte de la red terminal de la célula epitelial. Ves que aquí todo está conectado eventualmente gracias al citoesqueleto y el concepto este de la red o la terminal web, red terminal. Esquemáticamente, así se verá la microvellosidad si la vemos con mucho aumento, o sea, realmente bastante aumento. Y ves cómo ella se inserta a la membrana plasmática por medio de su filamento de actina. O sea, esto que dice aquí TW, esta es la terminal web. Acá a la derecha es como lo veríamos si tuviéramos un microscopio electrónico. Ves como cada pelito, como si fuera la cerda del cepillo de dientes. Ves cómo se introduce hacia la membrana plasmática, que sería esta que está acá, y ves el filamento de actina cómo se une con el resto del citoesqueleto de la célula, en la TW, en la terminal web. O sea, al final del día todo eso está, de alguna u otra forma, está conectado.
Y lo mismo acá, otra imagen del libro, ¿no? Ves aquí esquemáticamente tiene una disección de la microvellosidad. Ves cómo ya por dentro tiene su montón de filamentos de actina. Esto se conecta con miosina y al final del día esto forma parte de la red terminal que une o ancla todos estos elementos a el resto del citoesqueleto. Bien, vamos a lo que usted puede que ocasionalmente le interese, que son las aplicaciones médicas de todo este asunto. Bien. Hemos hablado hasta el momento que el intestino delgado, para poder absorber adecuadamente todos los nutrientes de la dieta, tiene que entrar en contacto con los contenidos intestinales. Y ese contacto se aumenta gracias a la estructura vellosa del intestino, de la mucosa intestinal, y también ahora gracias a las microvellosidades. Pero ¿qué pasa si perdemos estos elementos? Si perdemos esos elementos, vamos a estar barriendo con una escoba sin cerdas, o lavando los dientes con un cepillo de dientes sin cerdas. O sea, eso no sirve. Hay una enfermedad que hace algo similar a la mucosa del intestino delgado, que es la enfermedad celíaca. En la enfermedad celíaca se pierde el borde en cepillo, o sea que se pierden las microvellosidades y eventualmente un ataque autoinmune genera mucha inflamación en esa mucosa intestinal y también se pierde la estructura vellosa de la mucosa intestinal. O sea, ¿ves cómo quitan los deditos esto, que es la mucosa normal? Bueno, en la enfermedad celíaca, el ataque este autoinmune contra el gluten genera mucha inflamación, que lo que hace es ¡puf!, aplana toda la mucosa. Y entonces, esa mucosa aplanada y sin microvellosidades es una mucosa que no va a poder absorber adecuadamente los nutrientes de la dieta. Por eso es que, entre otras cosas que esos pacientes se quejan, es que van a tener algún grado de malnutrición secundaria a esa absorción deficiente a nivel intestinal. Entonces, ¿quién me está causando GRON aquí? El gluten. El gluten dispara una reacción inmune que termina en una enteritis difusa, o sea, en un proceso inflamatorio. Entonces, este paciente se beneficia mucho de retirar el gluten de la dieta. O sea, esa es la solución. Habiendo dicho eso no es común, ¿ok? Mucha gente dice, yo soy intolerante al gluten, yo soy intolerante al gluten. Y pregúntalas cuánto le han hecho biopsia. Porque la biopsia de duodeno es el gold standard para el diagnóstico de enfermedad celíaca. O sea, si no han determinado que tú realmente tienes un daño a la mucosa, realmente eso no es ni una enfermedad celíaca. Necesitan la biopsia, porque si no eso es otra cosa, ¿ok? Pero la gente, así como la gastritis, yo soy intolerante al gluten, yo no puedo comer gluten, por eso tengo que comer todo gluten free. No es tan común, pero sí está muy de moda, ¿ok? Yo no sé por qué, pero bueno, ya tienen otro conocimiento en su haber. Bien. Otra estructura apical de superficie son los estereocilios. Son un poco menos comunes desde el punto de vista topográfico. Ellos tú lo vas a encontrar en una estructura que se llama el epidídimo, que se encuentra encima de los testículos. El epidídimo lo conoceremos con más detalle al final del curso, cuando hablemos nosotros sobre el tracto reproductor masculino. Entonces, ves que los estereocilios son como unos pelitos, pero más largos. Al ser más largos, eso va a aumentar la superficie de contacto para facilitar la absorción. También vamos a encontrar estereocilios cuando hablemos, si da chance, esas sí no se las prometo, cuando hablemos del oído interno, sobre todo para el tema de detectar movimiento en el fluido del oído interno, que eso ayuda también a poder mantener el equilibrio. O sea, para que tú sepas, tu equilibrio tú lo mantienes gracias a tu oído interno. No vamos a ver eso hoy, vamos a ver si da chance de verlo. Esa será la última clase de nuestro curso. ¿Ok? Pero para que conozcas el epidídimo aquí, es un epitelio cilíndrico simple, pero en este caso con estereocilios. Yo les pongo esta imagen así, con estos pelos tan largos, y les pregunto qué órgano es ese. La respuesta es epidídimo. Aquí dice epididymis, epidídimo. Bien. Otra estructura que sí es muy común son los cilios, ¿ok? Son estructuras que son más largas y son bastante móviles.
El cilio está constituido por microtúbulos, ¿ok? Entonces, algunas células tienen este cilium primario, que es un cilio especializado que sirve para detectar ciertas señales del ambiente. Detectan luz, detectan olores, movimientos y también el fluido que provoca el paso de las células. Eso en este caso podemos considerar el cilio como un elemento importante de ciertos órganos sensoriales. Entonces, vamos a ver esto que está acá, ¿ok? Para que usted vaya aprendiendo a ver morfología. Esto que está acá es un epitelio cilíndrico, pero es que los núcleos están arriba, otros están un poco más abajo y otros están definitivamente abajo. Este es el pseudoestratificado. Pseudo porque en verdad no es que haya varias capas de células, es que hay núcleos que están arriba, otros que están en el medio, otros que están abajo, pero realmente hay una sola capa de células. ¿Qué más tiene este epitelio? Tiene las G estas en grande, que son las goblet cells. Estas son las células caliciformes. Pregunta, ¿y por qué se ven así? Bueno, porque esto lo tiñeron con un azul de toluidina. Eso va a teñir el contenido de manera que se ve este color, la mucina de la célula caliciforme. Y ves que la célula tiene como si fuera un peinado arriba, unos pelitos bien bonitos, ¿ok? Bien atractivos. Bueno, esos son los cilios. Este epitelio que está aquí es el epitelio de la vía respiratoria. Entonces, esto que está aquí se llama epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes y cilios. Así se dice. Repito, epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes y cilios. Si usted le falta alguno de esos elementos, su respuesta va a estar incorrecta. ¿Ves aquí en la microscopía electrónica cómo se ven los cilios como si fuera un peluche? Bueno, los cilios tienen muchas funciones. Vamos a ver si discutimos en esta clase algunas de esas funciones o las dejamos para otras clases. Vamos a ver qué dice la diapositiva. Bien, los cilios son prominentes en células, sobre todo de los epitelios de la vía respiratoria. El cilio tiene una estructura bien importante con el microtúbulo, o mejor dicho, el esqueleto del cilio prácticamente es una estructura bien especializada en microtúbulos. Aquí tú vas a encontrar 9 dobletes de microtúbulos, puedes contarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dobletes de microtúbulos rodeando un par de microtúbulos centrales, ¿ok? 9 por fuera, 2 adentro. Esa disposición, como dice acá abajo, se llama ensamblaje 9 más 2 y constituye el axonema del microtúbulo. Ahí yo me equivoqué con la clase anterior porque yo dije axonema, dije de las neuronas. Es que me confundí con el axón. Ahí me di cuenta después. El axonema es parte de los cilios. El axón es otra cosa que veremos cuando hablemos de la neurona. ¿Ok? Entonces, entre otras cosas, el microtúbulo también sirve para transportar sustancias, moléculas, porque él también se basa en estos movimientos de quinesina y de la dineína que discutimos alguna vez. Entonces, todos estos microtúbulos le permiten al cilio moverse, ¿ok? Bien, vamos a ver si por aquí sale. Yo sé que aquí sale. No es que no me quiero adelantar porque quiero que vean la imagen. Bien. El microtúbulo, perdón, el cilio, a través de sus microtúbulos y su axonema, se ancla también a la membrana basal de la célula gracias a estos cuerpos basales. Aquí esto es basal body, ¿ok? Entonces, esos basal bodies o cuerpos basales se anclan a su vez a el citoesqueleto. Eso mantiene a el cilio firmemente adherido a su célula. Entonces, de esta forma el cilio está adherido y cuando pasa mucho líquido, el cilio se va a mover y así la célula va a detectar esos movimientos, ¿ok? El cilio también es importante, por ejemplo, en los espermatozoides. La colita del espermatozoide que lo usa para poder propulsarse. Eso es una especie de cilio modificado que le permite esa especie de movimientos. Bien, de nuevo lo que está aquí en la imagen. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Esta vez no tiene caliciformes, porque yo no las veo. Eso puede pasar en la vía aérea. Dependiendo de cuál nivel tú estés, tú vas a encontrar abundancia o escasez de células caliciformes. Pero lo que sí tiene son cilios. O sea que si yo le pregunto en el examen qué es eso que tú estás viendo aquí, esto es un epitelio cilíndrico
pseudoestratificado con cilios, ¿ok? No me pongan caliciformes porque aquí no hay caliciformes. ¿Y qué región anatómica es? Bueno, esto es la vía aérea, puede ser cualquier lugar, puede ser eh, tráquea, puede ser bronquios, eso no importa, vía aérea por el momento está bien. Solamente hablando del epitelio. Mira, aquí están los cilios, ¿ok? Bien, los cilios sirven para transportar basura hacia afuera. Por ejemplo, cuando usted tiene moco, ¿ok? Ese moco vino de su vía respiratoria, ese moco fue secretado para atrapar contaminantes del ambiente. Entonces, ¿cómo ese moco subió desde la parte inferior contra gravedad? ¿Cómo subió hasta ser expectorado o que le saliera por la nariz? ¿Cómo llegó esa mucosidad hasta allá arriba? Bueno, esa mucosidad que está cargada de contaminantes, porque obviamente esos contaminantes no queremos que lleguen hasta la vía inferior, es transportada hacia afuera del cuerpo gracias a la acción propulsora de los cilios. Los cilios como que agarran todo ese moco y lo comienzan a empujar para afuera, de manera que pasan dos posibles desenlaces con esos contaminantes. O tú jalas y escupes, o sea, expectoras, o, número dos, lo deglutes, o te lo tragas, si quieres, ¿no? Cada quien. La cosa es que esos contaminantes no deben llegar hacia tu vía aérea inferior. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que tiene problemas con los cilios. Por ejemplo, los fumadores. El humo del cigarrillo transforma el epitelio este a un epitelio escamoso. Es una metaplasia escamosa. Entonces pierde los cilios. Entonces ese paciente fumador va a tener dificultad con el manejo de secreciones porque con el tiempo él va perdiendo sus cilios. Entonces pues, el tipo está tosiendo, escupiendo, que es otra cosa que puede ocurrir también en los pacientes con EPOC. ¿Okay? Pero bueno, eso tiene otra fisiopatología que no los quiero abrumar yo con eso. Esa sería la función normal de los cilios. Ese aparato mucociliar transporta esas mucosidades con contaminantes y las elimina del cuerpo. Bien, las proteínas de los cilios, si el paciente está lo suficientemente salado, también pueden tener mutaciones. Por lo tanto, los cilios van a estar defectuosos. A eso se le denomina síndrome de Cartagener. Este paciente con síndrome de Cartagener, sus cilios son anormales. Por lo tanto, él no va a tener este manejo adecuado de las secreciones. Por lo tanto, él te puede hacer infecciones respiratorias a repetición. ¿Por qué? Porque sus cilios son defectuosos. O sea, el aparato mucociliar de él está dañado, o sea, no está íntegro. Y también, si es hombre, va a tener espermatozoides que no se mueven. Fíjate que la colita del espermatozoide es un cilio modificado. Con un espermatozoide que no se mueve, nunca vas a poder fertilizar adecuadamente un óvulo y por lo tanto estos pacientes también son infértiles. ¿Okay? Eso ocurre en el síndrome de Cartagener. Bien, supuestamente hasta aquí llegaba la clase de la clase de la semana anterior. ¿Ok? Pero no, nosotros vamos a seguir la clase de hoy. Vamos a hablar ahorita de los tipos de epitelio, que es un tema un poquito más chévere. Todo es chévere, pero este es un poquito más chévere. Vamos a comer 2 minutos y seguimos.
Listo, pues vamos a darle plomo a esto último que tenemos que hablar aquí y ya con eso vamos a terminar la clase de hoy. Yo siempre digo que es media hora, pero siempre es como el doble, así que una hora Profe, será. una consulta. Dime, Profe, eso mismo le voy a consultar de lo del horario, o sea, para tener una idea de esta clase, o sea, como que a cuánto nos iríamos, profe. ¿por qué tienes clase más tarde? Dime la verdad. ¿Sí o no? Media hora yo digo, porque ya la morfología es más corta. Bueno, con respecto a los tipos de epitelio, hemos dicho que los epitelios tienen dos tipos de funciones generales. Profe, no Dime, sé si solamente soy yo, pero lo escucho mal. Desde que comenzó la clase lo escucho mal, se corta, no sé si solo soy yo. no sé, mira, no sabría decirte. Yo lo escucho bien, solamente que Sí, bajo. A veces se le va como el audio. sí, Sí, es porque en ocasiones. ahí sí no sé qué mediarte. Bueno, ahí sí no sé, ahí sí no puedo hacer nada. Ya verá, ya te tocará repasar la clase después de esas partes que no se escucha bien. Los epitelios, como hemos dicho, se dividen en dos grandes tipos funcionales. Los que recubren y los que se encargan de secretar. Bueno, esa clasificación es una clasificación funcional, porque eventualmente vamos a ver que hay epitelios que tienen función dual, que tanto recubren como secretan, como por ejemplo el epitelio que recubre la mucosa gástrica, ¿ok? O también hay células uniformes, perdón, células únicas que también secretan, como son las caliciformes que ya hemos mencionado a lo largo de las distintas clases. Lo primero que vamos a estudiar son los epitelios de recubrimiento, ¿ok? Que se van a basar en base a su número de capas, una o más capas, y en base a la morfología de las células. En ese sentido, vamos a tener epitelios simples, como este que ves acá, una sola capita, un epitelio plano simple, que es el clásico mesotelio, o vas a tener un epitelio escamoso estratificado, como es el que encuentras en el esófago. Bien, entonces ya hemos hablado de esto la clase anterior. En base a la morfología, encontramos que los epitelios de recubrimiento son escamosos, o son cúbicos o cuboidales, o cilíndricos o columnares. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, vamos a ver epitelios escamosos simples. Este que está aquí, bien delgadito, es que las células prácticamente son una rayita. Ese es un epitelio escamoso simple, de una sola capa. Igual acá también tienes otro epitelio escamoso simple e igual acá. No estoy haciendo énfasis en la región anatómica per se, porque no son las mejores fotos. Si quieres te puedes leer acá lo que dice el libro, ¿no? Él dice que aquí está en la A, en un asa de Henle. Él dice que la B, esta es la serosa del intestino y que la C es la córnea. Esta no me gusta mucho, estas dos, esta la C sí. Por eso es que no estoy haciendo detalles sobre eso. Pero para que veas que son recubrimientos de una sola capa, recubrimientos simples. La contraparte son los epitelios escamosos, pero los estratificados, ¿ok? Entonces ya sabes que los epitelios estratificados vas a encontrar células que son queratinizadas, perdón, variantes queratinizadas y variantes no queratinizadas, o mejor dicho, cornificados y no cornificados. Es exactamente, simplemente en función de cuál va a ser su región anatómica. Ya sabemos que el que es ricamente queratinizante es el de la piel y que esa queratina sirve para prevenir la deshidratación de la piel. En términos generales, los epitelios escamosos, queratinizantes o no queratinizantes, tienen muchas uniones intercelulares que le permiten recubrir firmemente y evitar que las células se separen unas de las otras. También hemos discutido el concepto que a medida que las células van subiendo, las células van cambiando, las células van madurando y se van convirtiendo al final del día en esta queratina sin núcleo. O se llama la queratinización.
Y en el caso de la epidermis, eso es lo que permite esta cualidad de ser de no deshidratar. O sea, ya lo repito, ¿no? Pero obviamente tú sabes que esto que está acá arriba es la piel con su queratina y este que está acá abajo puede ser esófago, mucosa oral, cervix, varias variantes aplican, ¿no? En este caso, el epitelio escamoso no queratinizante, obviamente estratificado. Bien, esta es una imagen que ya usted ha visto a lo largo del curso en bastantes variantes. Nuevamente, ¿no? Las capas de la epidermis. En este caso tiene bastante queratina, por lo tanto va a ser una piel gruesa. Estrato córneo, estrato lúcido, el granular, el espinoso y la capa basal. No voy a hacer más énfasis con eso porque ya eso lo hemos visto bastante en las clases anteriores. Bien. Epitelio escamoso, pero en este caso el que es no queratinizante. ¿Dónde lo encontramos? Cavidad oral, en el esófago, también lo encontramos sobre todo en el tracto genital femenino, todo lo que es vagina, cervix, y a ver dónde más se me ocurre que tú lo encuentres a él. También en parte de la mucosa perianal tú lo puedes encontrar. Estos son sitios con mucha secreción de fluidos y agua, por lo tanto la pérdida de agua no es un problema. Por lo tanto, no hace falta que estos epitelios sean queratinizados. ¿Ok? Y ves que a diferencia de la piel, estas células retienen sus nucleocitos hacia los estratos más superiores. Bien. Este que está aquí, sí me interesa que usted se lo aprenda. El que estamos viendo aquí es el epitelio que nosotros encontramos en el cervix. Esto que está aquí es epitelio escamoso estratificado no queratinizante, ¿ok? Y esto que vemos acá es un epitelio cilíndrico simple mucosecretor. El cervix, en términos generales, va a tener esos dos tipos de epitelio. El escamoso es el que corresponde al exocervix, ¿ok? Es el que está por fuera. Mientras que el mucosecretor es el que está por dentro y constituye a el endocervix. Entonces, el sitio donde el epitelio escamoso se une con el mucosecretor, ese sitio se llama zona de metaplasia escamocolumnar. Ese sitio es importante porque es allí que se deben tomar las muestras del Papa Nicolau, porque son estas células de esta área que también llaman zona de transformación. Esas células de ahí son las que suelen mostrar con más facilidad cambios citomorfológicos asociados a la infección por el virus del papiloma humano. Entonces, si la persona que hace el PAP no es una persona con un buen conocimiento de anatomía y buena práctica, te restriega o te pasa ya sea el cepillo o la paletita por toda la cavidad y no va a recoger el material que tiene que recoger. Por acá, por el epitelio escamoso, no, es aquí, sobre todo en esta zona de transformación. Entonces, allí es que nosotros evaluamos la citología de estas células para ver si hay o no evidencia morfológica de infección por el virus del papiloma humano. Importante también, el VPH no solamente afecta a las células escamosas del exocervix. El VPH también puede afectar o infectar a las células cilíndricas del epitelio mucosecretor endocervical. Es importante que usted lo sepa, porque a veces hablamos de cáncer cervicouterino como carcinoma escamoso, pero los adenocarcinomas de cervix, ¿ok? Los adenocarcinomas también están asociados a la infección por el virus de el papiloma humano, ¿ok? Eso es una cosa para que usted lo tenga presente de aquí en adelante, sobre todo la zona esta de transformación. Bien. El epitelio púbico, pues este facilito, ese que yo le digo que se parece a una rosca de pan, ¿okay? De esa de Navidad y de Año Nuevo. A mí se parece, ¿no? Un epitelio bien bonito, células tanto anchas como altas y núcleo redondito. Por lo general son bien rosaditos porque están llenos de mitocondria, porque son células especializadas en el transporte de sustancias. Por eso es que son sobre todo prominentes en el epitelio de los túbulos renales.
Entonces, ¿dónde encontramos cúbicos simples? En este riñón que está acá, y vamos a ver más adelante que en la tiroides. Tenemos la contraparte que es el cúbico estratificado. Ese es un poquito más raro, pero lo encontramos sobre todo en unas glandulitas que les voy a enseñar más adelante. Bien. Este que está aquí es el cúbico simple, ¿eh? Una sola capita de células tanto anchas como altas. Por ejemplo, este es un túbulo renal, pero en un corte longitudinal. Y acá un folículo tiroideo. Por acá hay una foto mejor que esa. ¿Okay? ¿Ves? Aquí se ve más bonito. Esto que ves acá, esto es la clásica tiroides. Las tiroides, la glándula tiroides, está constituido por estas bolas rosadas. Esas bolas rosadas son los folículos tiroideos, que están constituidos de abundante coloide. En ese coloide hay los precursores para ensamblar hormona tiroidea. Ese folículo tiroideo, todos son folículos tiroideos, todos están rodeados de una capa de epitelio que puede ser cúbico simple o aplanado simple, dependiendo del estado metabólico del individuo. Pero las que están aquí son relativamente cúbicas simples. Son las células que rodean a los folículos tiroideos. Después vamos a ver que se le llaman células foliculares. Este que está acá es el ducto excretor de una glándula salivar. Ves que él tiene un epitelio de más de una capa, un epitelio cúbico estratificado, que es un epitelio relativamente complejo y relativamente escaso. Ese epitelio cúbico estratificado tú lo encuentras en estos ductos de las glándulas salivares. También vamos a ver en su momento que la morfología de estos ductitos es variable. Algunos se pueden poner hasta cilíndricos, es bien variable. Pero por ejemplo, cuando les digo yo cúbico estratificado, suele corresponder con este epitelio de los ductos excretor de la glándula salivar. Bien. El epitelio cilíndrico simple lo conocimos ya alguna vez cuando hablamos nosotros de la vía biliar. ¿Ok? Lo ves aquí, un epitelio cilíndrico simple, bien bonito los núcleos hacia la basal, y acá arriba la parte esta de las microvellosidades. Esto que está aquí es de la vía biliar. ¿Y cómo yo lo sé? Porque no hay células caliciformes. Es un dato morfológico importante. Esos epitelios cilíndricos simples, por lo general, van a tener oscilios o microvellosidades, dependiendo del sitio anatómico. Ya discutimos en la parte anterior dónde encontramos cada uno de esos. Esos son sitios que tienen que encargarse de hacer la absorción o de el tipo este del aparato mucociliar. En estos epitelios cilíndricos simples hay esas uniones apicales especializadas, están localizadas, valga la redundancia, hacia el ápice. Eso tú lo puedes ver en el microscopio y también se le denomina barra terminal. La barra terminal, por ejemplo, es útil porque te localiza la ubicación del cilio en la célula. ¿Por qué es importante ese concepto de la barra terminal? Porque una célula madura es una célula con cilios. O sea, una célula sana es una célula con presencia de barra terminal. Cuando tenemos que nosotros evaluar la citología de vía respiratoria y pulmón, a veces tú buscas las células de la vía respiratoria. Son células ciliadas. Las células a veces pueden estar feas, pueden estar con cambios reactivos y pueden estar sueltas producto del procedimiento de la toma de la muestra. Pero si tú bajas y ves que tienen cilios, es una célula benigna. ¿Okay? La presencia de cilios, la presencia de barra terminal, te habla a ti de maduración. Y la maduración es un signo directo de benignidad. Ahora, si tú encuentras una célula sin barra terminal, o sea, sin cilios, esa es una célula que se está desdiferenciando. Y eso ya te va orientando a una posible malignidad. Esa es la importancia de conocer toda esta tontería fastidiosa que yo le estoy diciendo a ustedes en esta clase. Entonces, estos son ejemplos de epitelios cilíndricos simples. Lo ves aquí, ¿no? Células más altas que anchas, pero en este caso de una sola capa. La verdad es que yo no hago mucha énfasis en esto, lo por la leyenda. Pero esta imagen es tan fatal. Ustedes me perdonarán a mí,
pero es que yo no sé el libro por qué, Dios mío, qué ironía. Entonces tú ves que aquí se ve todo rosado y rosado oscuro y rosado pálido. Realmente nosotros no queremos ver H&E así. Nosotros queremos ver H&E morada y rosada, con buen contraste. Por aquí lo que tú ves son tonos variables de rosado. No sé qué le pasó al libro ahí, pues qué mala suerte. Pero bueno, permite ver la morfología, ahí con un poquito de trastabillado, pero la permite. Bien, en la parte A tienes aquí esto que es del ducto colector, eso lo vamos a ver después cuando hablemos de la clase renal. La parte B te diría yo que es la trompa de falopio, pero Dios mío, yo la veo, por eso que ustedes no la van a ver. En la parte C sí es de la gallbladder. La gallbladder es de la vesícula biliar, un epitelio cilíndrico simple. Pero por suerte yo les traigo mejores imágenes, ¿no? Afortunadamente. ¿Ves la diferencia? Cuando hay hematoxilina y eosina, puedes ver los tonos de rosado y morado que te permiten evaluar adecuadamente morfología. Pero acá en el libro, ¿qué va, brother? Me la pone muy difícil, muy difícil. Bueno, esto que está acá es una trompa de falopio. ¿Eh? Si usted no sabe qué es una trompa de falopio, pues creo que sí sabe qué es. De repente no sabe cuál es la función. Lo exhorto a que investigue cuál es la función de la trompa de falopio. Bien. Igual la veremos al final de la clase, al final del curso, perdón, cuando damos la clase de los órganos del tracto genital femenino. Bueno, la trompa de falopio es un tubo. Un tubo es una estructura, pues, tubular, valga la redundancia, pero con una luz. Esta es la luz de la trompa del falopio o el lumen. El lumen va a tener unas proyecciones que se llaman plicas. Bueno, si haces mucho aumento para ver la mucosa de la trompa de falopio o la mucosa tubárica, vas a ver que es un epitelio cilíndrico simple. Ahora tú me decías a mí, hey, pero ven acá, aquí yo veo que los núcleos están arriba y abajo. Repito, eso es un tema de corte. Hay veces que por un tema de corte, los núcleos se van a ver a distintos niveles, pero está bien establecido que este es un tipo de cilíndrico de una sola capa. Y también va a tener cilios. Entonces, en la mucosa tubárica, o sea, en la trompa de falopio o los oviductos o trompa uterina, que los tres son nombres, homónimos, el epitelio que la recubre es un epitelio cilíndrico simple con cilios, ciliado. Esto que está acá fue una imagen de un inmuno que alguna vez yo vi, de una trompa teñida, con una citoqueratina. ¿Ves cómo los chocolatitos tienen todo el epitelio? No tiene mayor relevancia, pero es para que vean lo bonito que se ve las plicas. Es como si fuera una especie de laberinto, la mucosa de la trompa de falopio. Bien. Aquí viene un detalle importante de los epitelios. Bien, esto que está acá es un colon, ¿ok? Es un colon. Se parece al intestino delgado, pero tiene sus diferencias, aunque sutiles, presentes. Primero, tiene muchas caliciformes. Y segundo, el colon no va a tener vellosidades. O sea, el colon no va a tener arquitectura vellosa. Tú ves que si tú trazas una línea en la mucosa del colon, la mucosa es relativamente aplanada. Eso es completamente distinto a el intestino delgado, donde dijimos que la mucosa parecían unos deditos que protruían. Y eso es así porque el colon no tiene esa función tan marcada de absorción. El colon absorbe ciertas cosas, agua y ciertos electrolitos, pero todo lo que es los nutrientes y eso es función del intestino delgado. ¿Ok? Entonces, el colon lo que tiene son estas glándulas bien profundas que se llaman las criptas de Lieberkühn. Las criptas de Lieberkühn. Es que es una glándula que aparece como un tubo de ensayo. Se llama las criptas de Lieberkühn. Bien. El epitelio que recubre la mucosa del colon o que constituye la mucosa del colon es el mismo que el intestino delgado, un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidades. ¿Ok? Esto puede causar confusión, ¿no? El término vellosidad y microvellosidad. Pero recuerda, la vellosidad es un tipo de arquitectura, ¿ok? Es una característica arquitectural.
mientras que la microvellosidad es una estructura especializada del ápice de la célula epitelial. El problema es que el que lo describió le puso nombres muy similares, pero no se confundan con eso. ¿Okay? Ves que el colon es aplanadito, mientras que el intestino delgado, la mucosa protruye. Bien. Hay epitelios cilíndricos estratificados, son bien raros, ¿ok? Un ejemplo de esto se ve en la conjuntiva. La conjuntiva tú lo ves aquí, ¿no? Es la parte interior que recubre tus párpados, esto que está aquí, eso es la conjuntiva. Esa conjuntiva es un epitelio bien único. Si tenemos chance y llegamos a la clase del ojo, vamos a poder verla. Por lo general no hay chance, pero espero yo que se pueda en este curso. En la conjuntiva tú vas a ver que hay un epitelio cilíndrico estratificado, rarísimo, y no contento con eso, tiene células caliciformes. ¿Okay? Una cuestión inédita, un epitelio súper raro y súper curioso propio de la conjuntiva. Bien. Hay otro tipo de epitelio desde el punto de vista morfológico que se llama el urotelio o el epitelio transicional. ¿Okay? Este es el epitelio que reviste las vías urinarias, vejiga urinaria, los uréteres, la pelvis renal y parte proximal de la uretra. En el urotelio nosotros vamos a encontrar en la superficie estas células grandototas con bastante citoplasma, con forma de domo. Se llaman células paraguas o células umbrella. La función de ellas es proteger a el epitelio o al tejido urotelial, sobre todo la vejiga, de los potenciales efectos tóxicos de la orina. Y también son células que permiten distenderse o contraerse dependiendo del volumen que la vejiga esté manejando. Bien. Este que está aquí puede confundir con el epitelio escamoso estratificado no queratinizante. Yo tengo dos formas de distinguirlo. La primera, que no es tan fácil, es identificando las células umbrella, porque vas a ver que a veces se ven bonitas, a veces no. La segunda forma que tengo que distinguirlo es que el urotelio, por lo general, los núcleos del epitelio se ven sobrepuestos. O sea, no puedes establecer bordes bien definidos entre célula y célula. Eso para mí es característico del urotelio. Mientras que si lo comparas acá con el epitelio escamoso estratificado, ves que los bordes nucleares son bien definidos. ¿Okay? Son bien definidos los bordes nucleares. Y los núcleos son, prácticamente todos son igualitos, son bien uniformes. Mientras que en el urotelio hay como mucha sobreposición de núcleos, es como una especie de desorden. Eso es una característica morfológica que me ayuda a mí a aprendérmelo. O sea, no es que eso está escrito en piedra, pero así es como yo me lo aprendí más o menos. Más o menos, ves supuestamente acá arriba hay células umbrella, pero pueden cambiar dependiendo de la tensión. Y ves lo que sí hay es que los núcleos están como sobremontados. Por lo general eso es lo que yo tiendo a buscar cuando estoy estudiando al urotelio. Aquí aplica también. Ves acá arriba las umbrella cells, ves cómo tienen bastante citoplasma eosinofílico. ¿Okay? Eso es característico del urotelio. Pero ves que los núcleos parecen un epitelio estratificado, pero ves que los núcleos están como montados uno por encima de otro. Para mí, esa sobreposición me ayuda a decir, esto es urotelio, porque los epitelios escamosos, los núcleos, las células tienen bordes bien definidos. Acá esa definición, pues, se pierde bastante. Bien. Aquí podemos ir un poquito más rápido, porque ya creo que estamos terminando. ¿Por qué? Porque ya lo discutimos. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado, donde los núcleos están a distinto nivel y eso da esa apariencia estratificada, que realmente no es ninguna estratificación. De ahí viene el apellido de pseudoestratificado. ¿Ok? Lo tienes aquí, ¿no? Un epitelio cilíndrico con núcleos que están arriba, que están abajo, o sea, pseudoestratificado, tiene caliciformes y también tiene cilios. ¿Ok? Ese es el epitelio clásico de la vía aérea. ¿Okay? La vía aérea va a tener estas características morfológicas. Bien, vamos a hablar un poquito de la aplicación de esto. Me imagino que ya habrás escuchado del EPOC. ¿Okay? El EPOC es la famosa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el EPOC hay dos componentes. Está el enfisema, que es que se pierde la función elástica de los componentes
de la vía respiratoria baja, y la que vamos a hablar aquí es de la bronquitis crónica. Si tú quieres saber cuál es el factor de riesgo para esas enfermedades, la respuesta es el tabaquismo, ¿okay? Fumar. De hecho, di la enfermedad que tú quieras, el tabaquismo es factor de riesgo para esa enfermedad. Bueno, en el paciente con bronquitis crónica, ese paciente con el tiempo va a desarrollar muchas células caliciformes. Entonces, esas células caliciformes van entonces a secretar demasiado moco. Ese moco, ese exceso de moco va a superar la acción mucociliar de los cilios de ese paciente. Entonces, eventualmente el paciente no va a poder expectorar porque tiene demasiado moco. Entonces, el tipo se va a llenar de moco. O sea, su vía aérea va a estar constantemente llena de moco. Por eso es que eventualmente él te va a hacer un componente tipo obstructivo. ¿Por qué? Porque ese exceso de moco va a obstruir esa vía aérea. Por eso es que es un componente de el EPOC. ¿Okay? La palabra clave aquí es obstructiva. Distinto a lo que te dije anteriormente. Eventualmente el epitelio esté ciliado, después de ser tan golpeado, tan irritado por años por el humo del cigarrillo, eventualmente él se puede transformar a un epitelio escamoso estratificado, maduro también. Esto se llama metaplasia. En este caso se llama metaplasia escamosa, y ahí sí, el epitelio metaplásico escamoso es resistente al efecto irritativo del humo del cigarrillo, pero pierdes toda la acción protectora de los cilios. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un arma de doble filo. Lo tienes aquí, ¿no? Tienes aquí el epitelio escamoso, el epitelio cilíndrico, solo estratificado con cilios y células caliciformes, y acá la misma ubicación anatómica, pero tienes un epitelio prácticamente escamoso estratificado. Esta es la metaplasia escamosa que se ve en fumadores a lo largo de años de exposición al humo de cigarrillo. Ahora sí, ya, hasta aquí llegamos por hoy. No fue tanto, 1 hora y media. Pensé que iba a ser más. Con todas las pausas. A ver, ¿tienen preguntas, dudas o comentarios? Sí, no, sí. Profe, yo tengo una pregunta, pero sobre el temario del quiz de este viernes. Usted dijo que era hasta la primera parte de epitelio. ¿Eso era hasta la clase pasada o hasta la primera pausa del PPT que hoy también dimos? No, hasta donde llegamos en la clase. Si yo no lo veo en la clase, pues no es justo preguntárselo. Ok, de la Hasta clase donde... pasada sería el del viernes, lo que llegamos hasta la clase pasada de epitelio. Ok. Correcto, correcto. Profe, otra duda de esa misma naturaleza era sobre lo del parcial. Nosotros habíamos visto que en el temario usted más o menos salía como que hasta las semanas que diríamos huesos y cartílago, creo, salía parcial 1. Todavía nos Ajá. guiamos de eso porque vamos por epitelio en parte 2, creo. Y faltan como 2, 4 semanas según ese temario para parcial en cuanto a los temas. ¿Sería así? Todavía no he visto eso, miran, pero por lo menos es hasta tejido conectivo. Así que todavía eso falta tiempo, por eso es que todavía no pensé en eso. Ok. Ahorita reviso eso, pero la verdad es que no tengo eso agendado todavía. Creo que tenemos como una semana de atraso. Pero bueno, eso no importa, pero no te estreses por eso. Eso lo coordinamos después adecuadamente. Ok, profe. ¿Qué más? Bueno, si no hay más nada, los dejo para acá en sus actividades y yo haré las mías. Y entonces, pues nos veremos, si Dios quiere, y espero que quiera, el viernes. Chao, hasta luego, cuídense, que estén bien. Chao, profe, gracias igual.